se producía una traslación, una deformación en la estructura, ¿sí? Por tratarse de los nudos articulados, o sea que al no estar empotrado, digamos, o sea, hay un determinado esfuerzo que, bueno, no se toma, entonces al ser articulado, y produce esta deformación, si la estructura se mueve frente a estas cargas horizontales. Bueno, por este motivo justamente dijimos que teníamos que rigidizar la estructura y habíamos hablado en un primer momento que lo íbamos a hacer se puede realizar esta rigidización, estos sistemas de rigidización pueden ser tanto con flejes de acero, entonces en forma de cruz, y decíamos que se llama Cruz de San Andrés, o bien utilizando tableros de madera, que pueden ser, los tableros pueden estar materializados por placas OSB o bien por multilaminado fenólico. Entonces ahora vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, entonces habíamos dicho que puede ser estos dos sistemas de rigidización, justamente que van a tomar estos esfuerzos horizontales y los van a distribuir, ¿sí? Llevándolos a las fundaciones, lo que de por sí sola, la estructura no podría ser y tendería a deformarse de esta manera. Bueno, habíamos visto en el curso de introducción, ¿sí? Cómo justamente esta estructura podía trasladar, ¿sí? Podía distribuir esas cargas desde la cubierta hasta las fundaciones de manera vertical, de manera puntual, lo que habíamos hablado de estructura alineada. Entonces, estos esfuerzos los puede absorber la estructura, los va trasladando, ¿sí? A través del alma de esos perfiles PGC que tenemos como montantes en los paneles, ¿sí? Los va transmitiendo a través del panel superior, a través del entrepiso, las vigas de entrepiso, ¿se acuerdan? Y a través del alma de los perfiles de los PGC del panel inferior. Por eso decíamos que lo ideal en este sistema es que esta estructura esté alineada, lo cual quiere decir que todos los elementos estructurales van a tener la misma modulación. Por eso recomendábamos en el curso de introducción que esto fuera de esta forma. Sucede que muchas veces por razones del proyectista o por diferentes sistemas que se utilizan, por ejemplo, si yo pongo una cubierta de madera en un sistema de steel, puede ser que no tenga la cubierta esa misma modulación que los paneles. Entonces ahí, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto una viga, ¿sí? Que decíamos que era una viga de distribución, justamente para poder distribuir esas cargas que no se pueden distribuir de manera alineada. Y lo mismo sucedía en el caso de que yo tenga un aventanamiento, ¿sí? Tenga un vano para una puerta, una ventana. Entonces, esos perfiles, ¿sí? Que quedan interrumpidos por el vano, vamos a redistribuir justamente los esfuerzos que vienen de los perfiles del panel superior y del entrepiso, los distribuimos a través de esta viga de dintel en este caso, o la viga de distribución en el caso que sea una cubierta que tenga diferente modulación. Por ejemplo, siempre que suceda que haya diferente modulación, voy a tener que poner una viga que distribuya, ¿sí? Una viga de distribución que justamente reparta esas cargas frente a no tener una estructura alineada. Bueno, habiendo hecho todo este repaso, vemos que siempre las cargas son verticales y son puntuales, pero en ningún momento estos elementos van a tomar esas cargas horizontales que veíamos recién. ¿Por qué? Porque esas cargas, yo les decía que estos nudos son articulaciones, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que el viento, ¿sí? Va a producir esta deformación. Entonces la estructura se va a desplazar hacia un lado como consecuencia de esos esfuerzos, ¿sí? Que encima son cargas dinámicas, variables, para lo cual vamos a necesitar que esa estructura sea rigidizada con los elementos que el proyectista, vamos a ver ahora de acuerdo a qué variables,
va a elegir para justamente transmitir estas cargas a través de estos sistemas a las fundaciones. Bueno, vamos a ver entonces, dijimos que pueden ser con flejes de acero galvanizado, que los vamos a poner en forma de cruz, como lo vemos acá, y se les llama cruz de San Andrés. O bien con tableros, ¿sí? Tableros porque es una pieza en la cual predomina el largo y el ancho sobre el espesor, por eso le llamamos tableros, ¿sí? De madera. Bueno, habíamos dicho que vamos a ver de qué depende, ¿sí? La elección de uno u otro. Bueno, va a depender fundamentalmente del proyecto, ¿sí? O sea, si yo tengo un proyecto con muchos vanos, ¿sí? Va a depender fundamentalmente de eso, pero también va a incidir la zona geográfica donde se encuentre ese proyecto, porque vamos a ver lo que es la incidencia del viento, ¿sí? La incidencia del viento. Dijimos que es una carga que es dinámica, por lo tanto, el proyectista y el calculista van a tener en cuenta la velocidad del viento, cómo va a incidir, ¿sí? Sobre esa estructura de ese edificio que se está proyectando. Por otra parte, ¿sí? Ese edificio, cómo va a estar implantado, o sea, va a estar en una zona que es densa, donde va a estar donde van a existir una serie de edificios que lo circunden, que lo vinculen, que queden vinculados los edificios por la densidad. Bueno, entonces va a ser menor la incidencia de esa carga dinámica, va a ser menor, porque justamente el edificio está implantado en un lugar con una densidad edilicia muy diferente a que si yo tengo el edificio totalmente aislado en medio de un campo, ¿sí? La incidencia del viento va a ser mayor. Igual, con respecto a la zona geográfica, va a tener que ver si es una zona sísmica o es una zona que no es sísmica. Por ejemplo, va a ser diferente, las cargas van a ser distintas, que se van a tener en cuenta a la hora del cálculo en la zona de Cuyo o en la zona central, por ejemplo en Córdoba, donde son zonas sísmicas, mientras que en la zona, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿sí? Va a tener otro cálculo diferente, porque no estamos frente a la posibilidad de un sismo. Y por otra parte, ¿cómo van a ser ese sistema constructivo? ¿Cuáles van a ser los elementos con los que yo voy a cerrar? Y habíamos dicho ayer, yo ya les había adelantado, que si tenemos un sistema de aislación de exterior AVE, ¿sí? Que lo utilizamos también como terminación final, vamos a necesitar tener el sustrato donde fijar la placa DPS, y lo vamos a hacer, lo habíamos visto ayer, que lo hacíamos directamente sobre esos elementos de rigidización, esos tableros que podían ser OSB o podían ser multilaminado fenólico. Bueno, vamos a ver entonces lo que son las cruces de San Andrés, ¿sí? Habíamos dicho cuando vimos ayer fijaciones que no lo íbamos a fijar a cada uno de los montantes, sino que se fijan en los extremos estos flejes, ¿sí? Ahora vamos a ver las distintas etapas, qué es lo que se coloca primero. Y ¿por qué habíamos dicho esto? Justamente porque para que pudiera estar rígido este fleje, ¿sí? Íbamos a tensarlo. Entonces, si lo tuviésemos fijado a cada uno de los perfiles, no habría forma de tensar ese fleje. Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces? Va a tener ese fleje, esa cruz, ¿sí? Es fundamental que el ángulo esté comprendido entre 30 y 60 grados. Ahora vamos a ver por qué. Y va a estar compuesto este sistema por los flejes, justamente, que son los que transmiten esas cargas, esos esfuerzos horizontales que los transmiten a las fundaciones, y se van a fijar, va a haber un accesorio, o bien puede ser un recorte de perfil. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el curso de introducción que
podíamos, cuando cortábamos los perfiles, dejáramos esos recortes, no los tiráramos, sino que los dejáramos, porque los íbamos a utilizar en distintos elementos. Bueno, uno de estos elementos son estas cartelas, que van a tener el mismo espesor que los flejes, y justamente se colocan, porque fíjense la cantidad de tornillos que tienen, sería muy difícil fijarlo justamente a lo que es el montante y la solera con 2 tornillos más. Entonces hace falta esta superficie justamente para fijarlos. ¿De qué va a depender la cantidad de tornillos? ¿De qué va a depender la cartela? ¿De qué va a depender el tamaño del fleje? Del cálculo, como venimos diciendo siempre. Bueno, vamos a ver entonces los distintos flejes, ¿sí? Lo habíamos visto ya cuando vimos paneles, cuando vimos perfiles, y distintos tamaños y distintas unidades, metros por unidad, mejor dicho, de acuerdo a la cantidad de cruces que haya que utilizar. Obviamente, todo esto lo vamos a conocer con el cálculo. Bueno, también tenemos acá el ángulo tensor, ¿sí? El ángulo tensor va a quedar perdido esta es una pregunta que también me hicieron, el ángulo tensor, porque si yo sacara el ángulo tensor, volvería a aflojarse, por decirlo de una manera casera. Entonces, el ángulo tensor son elementos, componentes, accesorios, que quedan dentro de la estructura. Bueno, obviamente, bueno, de vuelta la leyenda, ¿sí? Donde la elección de los perfiles y accesorios va a depender de la memoria de cálculo. Bueno, acá tenemos entonces las distintas piezas, lo veíamos recién, entonces tenemos el fleje de acero galvanizado, que les comenté recién que el espesor va a ser el mismo que de la cartela. Fíjense que primero coloco la cartela, luego coloco el fleje. ¿Qué tornillos voy a utilizar acá? Tornillos T1 punta mecha. ¿Por qué? Porque voy a emplacar arriba. Entonces, bueno, lo que les comentaba recién, cuando no es posible colocar la cantidad de tornillos necesarias, ¿sí? Dentro del ala del perfil. Que puede ser un accesorio o un recorte también se los comenté, la cantidad por cálculo también se los comenté. Y que los tornillos se fijan de esta manera en L. Bueno, esto se los comento, voy a volver a lo que vimos de los encuentros, ¿sí? Porque vamos a ver, habíamos dicho que cuando nosotros colocábamos un anclaje químico, lo íbamos a colocar justamente en los encuentros de paneles. Entonces acá tenemos el encuentro de panel, esto ya lo vimos ayer, cómo se fijaban los distintos tornillos hexagonales, y todo esto se los cuento para que ustedes vean que cuando yo llego con la cartela, ¿sí? Con la cruz de San Andrés al borde del panel, voy a tener 2 perfiles, 2 montantes, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque tengo vinculado, ¿sí? Un panel con el otro. Entonces, yo voy a tener un panel donde la cruz de San Andrés va a ir del límite de ese panel al otro, y ahí voy a tener un anclaje también, justamente porque los anclajes químicos dijimos ayer que se colocan cuando en los encuentros de paneles. Entonces, vamos a ver entonces, este es un detalle a una platea, y vamos a ver los distintos elementos que tenemos. Tenemos el montante doble, justamente porque es un encuentro con otro panel, entonces por eso les mostraba la imagen de recién, ¿sí? Que tenemos 2 montantes cuando vinculamos 2 paneles, por eso la imagen. Bueno, después tenemos la cartela, los tornillos de una punta mecha que ya dijimos recién, la varilla roscada del anclaje químico, ¿sí? La banda de neopren, les estoy describiendo todo lo que encontramos en el detalle. Esta banda de neopreno o polietileno espumado, y bueno, justamente los tornillos hexagonales, fíjense la diferencia de tornillos, hexagonal adentro del interior de lo que es el panel, y tornillos T1 cuando voy a emplacar. Acá lo tienen clarísimo cuándo utilizar un tornillo y cuándo utilizar otro, y el conector de anclaje.
Este detalle es muy interesante porque justamente vemos vinculados, esto sería un encuentro, todos los elementos que intervienen en un encuentro de paneles, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces los flejes, ¿sí? Ya dijimos que los atornillamos solamente en los extremos, y yo les había dicho, les voy a decir por qué no puede ser menor de 30, porque perdería la capacidad para evitar deformaciones ese fleje si este ángulo fuese, por ejemplo, en esta forma, ¿sí? Menor a 30 grados, y en este caso lo vemos que es de 45, está aquí muy claro, pero si el ángulo fuese menor, por ejemplo, fuese así, la cruz, ya perdería esa capacidad de evitar esas deformaciones. ¿Por qué? Porque los flejes tensados, ¿sí? Justamente evitan la deformación del panel en su plano. Entonces, para que justamente eso suceda, ese ángulo va a tener que estar entre 30 y 60 grados. Ahora, si fuese mayor de 60 grados y el fleje, por ejemplo, tuviese esta dirección con este ángulo, tendría que tener una sección mayor el fleje justamente para evitar la deformación del panel en el plano. ¿Cómo trabajan estos flejes? Trabajan a la tracción, ¿sí? O sea, van a trabajar, va a haber un esfuerzo de acá y otro de acá, ¿sí? Traccionando al fleje, ¿sí? Que es lo contrario, por ejemplo, a la compresión en una columna. Una columna trabaja a la compresión, bueno, los flejes trabajan de manera contraria a la tracción. Bueno, ¿cómo entonces es ese procedimiento? ¿Sí? Se fijan las cartelas a los montantes y soleras, o sea, ya tengo armado el panel, tengo atornillado el panel, y voy a fijarle las cartelas, ¿sí? Con tornillo T1, como dijimos recién. Se atornilla ese fleje en los extremos estirado, pero no en tensión. Entonces, se fijan las cartelas a los montantes y soleras, ¿sí? Y se atornilla el fleje solo en los extremos, como dijimos recién, con el ángulo tensor, es el ángulo tensor, ¿sí? Se estira el fleje hasta lograr la tensión necesaria para la transmisión de las cargas horizontales, que es lo que me venimos diciendo hasta ahora. Previamente se hace un orificio, estoy leyendo acá, previamente se hace un orificio en el eje del fleje, acá en el eje, para pasar el bulón por su interior y se ajusta el bulón, se va ajustando ese bulón, fíjense acá la foto, cómo va justamente tensando en la medida que se va ajustando este bulón. Una vez que se hizo con una, de los flejes de la cruz, se va a hacer lo mismo con el otro. Se van a fijar las cartelas, se va a fijar el eje, justamente tratando, el fleje digo, justamente tratando de que ese ángulo ya lo va a dar el cálculo, pero tiene que ser entre 30 y 60 grados. Bueno, vemos acá algunos ejemplos. Esta cruz es correcta, fíjense la cartela, atornillado a la solera, al montante, y luego el fleje atornillado a la cartela. Estas son cosas que no deben hacerse, fíjense que en donde se cruzan los flejes justamente atornillan, esto no debe hacerse, aunque a ustedes les parezca que no es así, es algo que suele ser común, entonces ¿cómo voy a tensar el fleje si yo tengo justamente atornillado donde se cruzan ambos flejes? Por otra parte, fíjense en esta foto, no hay cartela, y acá, bueno, lo mismo, ¿sí? O sea, totalmente no está para nada tenso, ¿sí? Más allá de que está mal puesto, no está tenso. O sea, son cosas que hay que tener presentes. Debe estar tensa, no debe fijarse en ningún lado que no sea en la cartela, y debe justamente terminar el fleje a fijarse a una cartela. Bueno, vamos a ver entonces el strapping, ¿sí? Son flejes de estabilización. Ya habíamos hablado de estos flejes cuando habíamos visto lo que es panelizado, ¿sí? Y habíamos dicho que achicaban la luz de pandeo. ¿Se acuerdan de eso? Que en vez de tener una flecha grande, lo que hacía era disminuirse esa flecha, ¿sí? Disminuyendo la luz de pandeo. Bueno, evitan justamente también, además de disminuir la luz de pandeo,
ya lo habíamos dicho, que roten cada uno de los perfiles por la tensión a las cuales están sometidos. Entonces, para evitar esa rotación, voy a colocar estos flejes, ¿sí?, que le llamamos strapping, que van a tener una separación no mayor de 1300 milímetros, o sea, 1,30 m. Por lo general, cuando tengo un panel justamente de dimensiones normales, podríamos decir, ¿sí?, va a estar colocado en la mitad, pero no necesariamente tiene que ser en la mitad, tiene que estar colocado, no superar uno de otro de 1,30 m. Por eso decimos en el extremo superior, cuando tuviésemos un panel de más altura, ¿sí?, y esa distancia hay que tener en cuenta que no supere esta medida. Bueno, van a estar tensados y ahora, ya habiendo visto todo el tema de rigidización con los flejes, vamos a ver qué sucede con estos tableros de madera que habíamos hablado. Y vemos acá entonces madera multilaminada, lo conocemos como multilaminado fenólico, o con placas de OSB. Ahora vamos a ver la diferencia entre cada uno. Bueno, lo que es importante a la hora de colocarlo son varias cosas, ¿sí? Una, por ejemplo, tiene que haber juntas, ¿sí?, de 3 milímetros en todo el perímetro de la placa. Si tenemos una superficie a cubrir mayor de 24 metros cuadrados, debe haber juntas de dilatación. Otra cosa es que las placas las vamos a colocar trabadas, quiere decir que las juntas verticales no deben coincidir de una placa con otra, sino que van a tener que estar desfasadas esas juntas. Otra cosa que habíamos visto ya cuando vimos en el curso de introducción, que frente a la situación que tenemos un vano, no vamos a colocar la placa que el borde coincida con ese vano, sino que lo vamos a abrazar, ahora lo vamos a ver en una diapositiva, con forma de C la placa. Bueno, y otra cosa que también dijimos, que ayer se los comenté y que lo íbamos a volver a ver hoy, es que esas juntas de esas placas no deben coincidir con las juntas con el encuentro entre paneles, sino que tienen que estar por encima de ese encuentro. Bueno, vamos a ver los espesores. Los espesores no deben ser inferiores a 12 milímetros. Y una cosa que es importante, cuando yo voy a rigidizar, yo proyectista o calculista, elijo rigidizar por los motivos que vimos al principio, con tableros, con placas, no voy a utilizar jamás, ¿sí?, placa de yeso o placa cementicia. Siempre que se elija rigidizar con este sistema, voy a utilizar o multilaminado fenólico o placas de OSB. Bueno, ¿cómo funcionan estas placas de OSB? Son tableros estructurales construidos con fibras de madera, que las fibras están entrelazadas perpendiculares entre sí. O sea, que van a tener la misma dirección, ¿sí?, de la longitud del tablero, ¿sí?, esta dirección, en las capas exteriores. Y en las capas interiores, ¿sí?, van a ser perpendiculares. O sea, como las fibras están colocadas, el sentido de las fibras están colocadas de manera perpendicular, eso es lo que le da la rigidez a la placa. Ahora vamos a ver la diferencia con el multilaminado fenólico, ¿sí? Entonces, acá en este caso, todas las fibras están entrelazadas. Bueno, ¿dónde las vamos a utilizar? Lo vimos en el curso de introducción, ¿sí?, para rigidizar cubiertas, entrepisos, paneles, y como dijimos recién, van a ser el sustrato para poder fijar y apoyar las placas de EPS. Como estas placas también se utilizan para distintos usos, que no necesariamente son los usos de la construcción solamente, ¿sí?, vamos a tener distintos espesores en el mercado. Nos vamos a encontrar con espesores de 9 milímetros, de 12, de 15 y de 18. Entonces, ¿cuál va a ser ese espesor mínimo que voy a utilizar en la construcción? Va a ser, como dijimos recién, de 12 milímetros. Bueno, la placa tiene por norma, las placas no tenemos nosotros normas IRAM, ¿sí? Las normas IRAM son las normas argentinas, habíamos dicho, nosotros nos regimos en Argentina por las normas IRAM,
Y estas placas, al no tener normas IRAM, ¿sí? Van a cumplir determinadas normas internacionales, estas normas ISO que ven acá, la ASTMD, etcétera, ¿sí? Todo lo que ven acá, las normas europeas también. Entonces van a respetar, como, así como veíamos en los perfiles, que las distintas normas nos indicaban cómo debíamos fabricar los fabricantes de perfiles, esos perfiles, qué características debían tener. Bueno, estas placas van a responder justamente a estas normas. Entonces, bueno, ¿qué nos exigen estas normas? Que la placa misma sí tenga un sello de acuerdo a quién la certifica, ven que acá dice APA, y que tengan todas las características que vienen acá, ¿sí? Directamente escritas sobre la placa. Entonces, otra vez, yo estoy comprando, ¿se acuerdan de lo que hablábamos del estencilado o de ese escrito, ese perfil que estaba grabado con las características y que eso a ustedes les permitía saber que están comprando un perfil que fue fabricado bajo norma? Bueno, acá lo mismo. Entonces yo sé que compro esa placa y tiene este certificado que no es de Argentina, justamente porque si fuera de Argentina diría norma IRAM. Pero como no están todavía las normas IRAM, ¿sí? Sobre estos productos, entonces encontramos estos sellos, que pueden ser APA o TECO, esa certificación, de acuerdo a que se fabrique en Estados Unidos, Canadá, Brasil, o que se fabrique en Europa. En este caso decía APA, ¿sí? Si mal no recuerdo, dice APA, ¿sí? O sea que esta placa ya sabemos que fue fabricada o en Estados Unidos, o en Canadá, o en Brasil, ¿sí? Cumpliendo con esta certificación, ¿sí? Con lo que le indica esa certificación de cómo debe ser justamente esa placa. ¿Y dónde la vamos a encontrar a este tipo de placas? Ya sea este tipo, ¿sí? De Estados Unidos, o la placa OSB 3 si fue fabricada en Europa, que va a servir para muros, para pisos y para techos. Entonces, cuando nosotros veamos todo esto en la placa, vamos a saber que esa placa es apta, ¿sí? Para justamente rigidizar muros, pisos o techos, y no es una placa que tenga otro tipo de uso, ¿sí? O si yo no veo esto, mejor dicho, voy a saber que esa placa no me va a servir para rigidizar en la construcción. Bueno, ahora vamos con el multilaminado fenólico. La diferencia que vemos con las placas OSB, que esas fibras, ¿sí? Justamente estaban entrelazadas en el OSB y estaban perpendiculares entre sí, vemos ahora que justamente esas fibras van a darse por lámina, por la cantidad de láminas. Entonces, una lámina, ¿sí? Van a encolarse varias láminas, donde la dirección de la fibra de una va a ser perpendicular a la siguiente, ¿sí? Entonces, esa perpendicularidad de la fibra se da por las placas, ¿sí? No se da por las distintas láminas, quiero decir, que constituyen esa placa. ¿Y cuáles van a ser las características? Según la IRAM 9506, que esto va a poder estar identificado ya sea en la misma placa o en el envoltorio, ¿sí? En ese paquete, ¿sí? Con esa etiqueta va a poder tener ese sello, tanto sea el paquete como la placa. Bueno, vamos a ver entonces las fijaciones. Habíamos dicho ayer, lo vimos ayer, no voy a entrar mucho en detalle. Ya dijimos que vamos a tener que hacerlo con un tornillo T2 con alas. Ahora entendemos por qué, ¿sí? Porque este material está encolado, entonces para que no esas fibras al atornillar si no empasten al tornillo. Y luego de colocar los anclajes definitivos vamos a ir fijando justamente estas placas a la estructura. Entonces, para dar una mayor rigidez, lo que hay que evitar, otra cosa a tener en cuenta cuando yo utilizo este sistema, a la hora de diseñar la menor cantidad de placas y la menor cantidad de recortes posibles. O sea, cuanto mayor es la placa y menos recortes tiene, me va a dar una rigidez mayor al conjunto. Bueno, y habíamos visto también cómo actuaban estos tornillos autoperforantes, ya los vimos, pero van a ser distintos tipos de tornillos, ¿sí? De acuerdo a los perfiles, ¿sí? Y a los espesores de los tableros. Entonces, cuando yo elija el tablero, cuando yo elija el tornillo, perdón, voy a tener en cuenta ese espesor de tablero y ese tipo de perfiles que yo voy a fijar, que es lo que vinimos hablando.
Bueno, en cuanto a los entrepisos, ¿sí? Ya lo habíamos dicho, pero lo reitero, que no deben quedar al mismo nivel del entrepiso las placas, sino que tengo que llegar hasta acá, colocar luego una placa en el entrepiso y continuar rigidizando, ¿sí? O sea que esta es la manera correcta, esta es la manera incorrecta. Bueno, ¿cómo sería entonces? Entonces yo armaría este edificio, ya lo habíamos visto en introducción, pero acá vamos a ver cómo exactamente se van colocando las placas. Yo tengo en el primer nivel, coloqué todos los paneles, y una vez que tengo los paneles ya todos montados, voy a rigidizar, ¿sí? Y fíjense hasta acá, me interesa esta foto por esto, ¿sí? Que no llega al borde del entrepiso, como dijimos recién, sino que se corta antes justamente para poder emplacar, ¿sí? Sobre el entrepiso, y una vez que tengo montados todos los perfiles del entrepiso, emplaco, ¿sí? O sea, coloco, rigidizo con las placas